Listos, hermano. Gloria a Dios. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Vamos a iniciar de esta manera, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, haciendo una oración. Póngase sobre sus pies, vamos a inclinar nuestros rostros y que el Señor sea quien nos dirija a través de todo esto. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos das, Señor Padre Todopoderoso, de estar delante de ti, Padre, porque nos has permitido una vez más, Señor, reunirnos en tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias por este día, por toda esta semana que nos has bendecido, Señor, rica y abundantemente, porque toda buena dávida y don perfecto, Señor, desciende de ti, y tú eres quien nos da todas las cosas buenas, Padre. Ahora con humildad te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos guíes a través de los cantos, Padre, que cada palabra, Señor, cada frase, Señor, sean única y exclusivamente para ti. De la misma manera pedimos, Padre Santo, tu dirección, Señor, para tu siervo que trae tu preciosa palabra, que lo unjas con aceite fresco también. En el nombre de Jesús te damos la honra, la gloria y gracias una vez más, oh Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Gloria a Dios, y los que nos están viendo también. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a entrar en adoración, alabando al Señor con estas alabanzas. Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió. Ahora soy feliz. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantarle a Dios. Llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió. Ahora soy feliz, junto a Él nació mi felicidad. Aleluya a Dios, aleluya. Que llegó Jesucristo a mí, escuché su voz, comencé a vivir. Él me aseguró con su gran bondad, para siempre aquí y en la eternidad. Mi vida tiene seguro, mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios.
Qué bendición, qué dicha es tener esa seguridad que solo encontramos y hallamos en nuestro poderoso, grandioso, bondadoso, buen Señor. A ti, oh Dios, sea la honra y la gloria. Algo está en este lugar. Es el Espíritu Santo de Dios. Toca nuestro ser, llena este lugar. Gracias, gracias. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Todos, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. En este lugar. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios Santo, porque tu Santo Espíritu está con nosotros, Señor, día y noche. Recibe toda la alabanza y toda la adoración, oh Dios Santo. Gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahora escuchamos la palabra de Dios a través del siervo, nuestro pastor. Amén. Dios les bendiga. Dios les Gloria, gloria a Dios. Así de pie, oremos a Dios pidiendo su bendición. Padre que estás en los cielos, gracias una vez más por permitirnos llegar con bien a este lugar, Señor, y poder estar en tu presencia para celebrar a tu nombre la gloria y darte a ti el honor y la alabanza, porque eres digno de adoración y de gloria. En esta hora, Señor, oh Dios, te doy gracias por todas las bendiciones, favores que tú nos has concedido, Señor, como una bendición a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en este día, Dios, tu palabra pueda traer bendición,
sobre todos y cada uno de los presentes, y que esta palabra que hoy, oh Dios mío, será traída a nuestras vidas, pueda, oh Dios, traer luz, oh Dios mío, fortaleza, oh Padre, y sobre todo que nuestra fe sea acrecentada a través y por medio de tu palabra divina. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a nosotros, nos has, Señor, te has dado a conocer, y ahora podemos, Señor, oh Dios, conocerte personalmente, palpar tu gloria y sentirnos agradecidos en tu presencia. Mi alma te alaba y te bendice, y te damos toda la alabanza ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ser tan bueno y tan maravilloso. Ahora en tus manos encomendamos este tiempo, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Seamos bienvenidos en esta noche gloriosa y gocémonos en la presencia del Señor, hermanos. Dios está con nosotros. ¿Cuántos así lo creen? Si usted lo cree, alabe a Dios. Dice la palabra Romanos. Vamos a ir a la palabra ya directamente, porque hoy Dios tiene para nosotros palabra divina. Romanos capítulo 1, y es el versículo número 10. Gloria al nombre del Señor. Porque capítulo 1, versículo 20, ratifico. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Amén. Gracias a Dios. Bien, vamos a ir directamente a nuestro estudio. Gracias a Dios por hoy acompañarnos. Les damos la bienvenida a toda la iglesia ya aquí presente. Y usted que está en casa también, quiero decirle que Dios lo bendiga abundantemente. Siéntase con libertad de alabar a Dios y también de poder hacer sus preguntas en línea, para que si hay una pregunta que usted tiene, se pueda responder inclusive en el lapso de la exponencia de este estudio, que está ubicado dentro del tema general de esta sección de temas, teología propia. Gloria a Dios. Y bueno, tenemos dentro del tema teología propia varios puntos. Vamos a nuestras imágenes para de lleno ya ahí ver. Y aquí encontramos, si usted puede notar, dentro del tema teología propia, hay varios temas. Es un mundo de cuestiones que la Biblia revela: la existencia de Dios, la personalidad de Dios. Son temas que ya estuvimos hablando, y hoy toca en este tercer tema los atributos divinos, y 4 restantes que estaremos abordando en breve. Muy bien, el tema titulado los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Haremos un resumen muy rapidísimo para envolver el tema pasado. Y cuando hablamos de atributos divinos, nuestra definición son cualidades, repito, características esenciales propias de una persona. En este caso, pues estamos hablando de Dios, entonces estamos hablando de las características, cualidades esenciales. Es decir, estamos hablando de la esencia de Dios. Cada atributo no es parte de Dios, es el todo de Dios. Esto es importante que hoy lo sigamos machacando y subrayando. Repito, cada atributo no es parte de Dios, es la esencia misma de un todo de Dios.
Es por eso que se le llaman atributos propios de la esencia o naturaleza de Dios mismo. Son atributos divinos. Y cuando hablamos de atributos de Dios, encontramos que hablábamos, haciendo una introducción la clase del jueves pasado, que hay dos grandes grupos de atributos que están relacionados con la divinidad, es decir, con Dios mismo. Los atributos absolutos, que es la primera parte que estamos abordando, y los atributos relativos. Ahora, ¿cuáles son los atributos absolutos? Bueno, cuando hablamos de los atributos absolutos, estamos hablando de los atributos incomunicables. Dios no los comparte con el hombre ni con su creación. Son parte de su naturaleza, son atributos inmanentes, es decir, que emanan de la naturaleza misma y esencia de Dios. De tal manera que el hombre no puede gozar de estos atributos, y poníamos ejemplos, la omnipresencia. El hombre no puede estar en dos lugares a la vez, en uno solamente. Dios no solamente está en dos lugares, está en todo lugar. En todo lugar. La inmensidad, la eternidad, son atributos de Dios. Estos atributos, es importante entenderlos, los posee únicamente. Hablo de los atributos absolutos, por eso les llaman atributos absolutos. Prácticamente le pertenecen a Dios y se relacionan con su naturaleza, poder y perfección. Se nombran incomunicables porque Dios no los comparte con el hombre, es decir, que el hombre nunca podrá ser eterno ni tampoco omnipresente. Esto es muy importante que lo entendamos. El primer atributo que hablamos, y solamente para hacer el repaso y así ir a continuación, estudiamos el atributo la simplicidad de Dios, que tiene que ver con el Dios único perfecto. El único Dios perfecto. La palabra simplicidad, no estamos hablando de simpleza, que es diferente. Estamos hablando de la simplicidad, un atributo que le pertenece a Dios y que tiene que ver, o es contrario, en este caso, a simpleza. Simplicidad es la calidad de único, perfecto. Simpleza es una persona carente de inteligencia y perfección, pero Dios no tiene simpleza, es simplicidad. Único, perfecto, sin ningún matiz o signo de error. Tenemos a un Dios perfecto. ¿Cuántos alaban a Dios? Es decir, que el atributo de la simplicidad, como un atributo de Dios, nos habla de un Dios perfecto. Se nos habla de un Dios que no posee ni fortalezas ni debilidades. Simplemente, hablando de Dios, es un Dios perfecto en toda su extensión, que no comete errores, que no se equivoca, que no está dividido entre sí. Por eso explicábamos que cada atributo, amor, paciencia, bondad, eternidad, inmensidad, no son partículas de Dios. Ejemplificábamos como un rompecabezas compuesto de muchas partes y que forman una imagen. Dios no se puede determinar de esta forma. Es decir, que una parte de Dios es amor, otra parte es bondad, otra parte es justicia, otra parte es eternidad. Esto equivaldría como si dijéramos que solamente una parte de Dios es eterno, como que una parte de Dios es bondad y que la otra parte es lo contrario, que pudiera ser un Dios iracundo, y eso sería un error. Entonces, Dios no comete errores ni está dividido entre sí.
Muy bien, continuamos. Y a continuación, el siguiente atributo que estuvimos hablando es que Dios es espíritu. Como podemos ver, nuestro Dios es un Dios invisible. Tres cosas son muy importantes hoy subrayar: que Dios es invisible, que no tiene forma, que tampoco es materia. Dicho de esta manera, entonces a Dios no se le puede mirar con grandes telescopios. Tampoco, porque no es materia, no lo podemos traer a un laboratorio para estudiarlo. Dios es espíritu, no hay forma, no tiene forma, cuerpo. Por lo tanto, dice la palabra, San Juan 4:24, que Dios es espíritu y quien le adora, escuche, quien le adora, le debe de adorar en espíritu y en verdad. En espíritu. Es decir, que con nuestros ojos naturales, con nuestros sentidos humanos, jamás podríamos palpar, ver, percibir a Dios. La palabra percepción es poder, de alguna manera, sentirlo, oírlo. Pero a través ni del alma ni del cuerpo se puede percibir a Dios. Es únicamente en el espíritu. Por eso Jesús fue muy claro: Dios es espíritu y los que le adoran solamente lo podrán hacer a través del espíritu mismo, y así lo podemos adorar. Alabe a Dios, hermano. Dios es espíritu. Por tanto, no podemos ver a Dios como para palparlo con los sentidos humanos. Dios jamás podrá ser visto con los ojos físicos. Él solamente es a través de la fe, a través y por medio de la fe, cómo podremos percibirlo y verlo. Es decir, que Él no tiene ni forma ni límite, es infinito, de tal manera que jamás podríamos palparlo. Podemos bendecir a Dios. Amén. Bueno, estamos en un resumen muy rápido. Continuamos. Y ahora vamos a pasar al siguiente atributo. Dios es eterno. Repita conmigo: Dios es eterno. Dice Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjese que esta aplicación es tan importante. El libro de Apocalipsis saca a relucir, y es que la palabra alfa y omega son las dos letras del alfabeto griego, pero son la primera y la última, alfa y omega, principio y fin. Ahora, no quiere decir que Dios tiene un principio y que tiene un fin, no. Lo que aquí Dios está hablando es que Él está por encima del tiempo y que Él es eterno, bendito es Dios. De tal manera que cuando hablamos de la eternidad de Dios, es el lugar de la habitación de Dios, de tal manera que Dios, como un atributo propiamente personal de Él es eterno. Él es eterno. ¿Qué definición hoy pudiéramos dar? Que Dios no tiene ni principio, ni sucesión de momentos, ni sujeto al tiempo. Él es eternamente para siempre. Bendito es Dios. Es decir, que hermano, cuando hablamos del tiempo, Dios está realmente fuera de todo esto. Nuestro Dios, fíjese que aquí hay una aplicación muy importante que yo quisiera
ratificar y a la vez puntualizar. Nuestro Dios no tiene eternidad. A lo largo de estudios pasados estábamos hablando de algunas aplicaciones que muchas veces como que nos tiende a confundir, como diciendo que Dios no tiene amor. Es amor. Dios no tiene justicia, Él es justo. Dios no tiene bondad, es bondad, es la esencia. Porque si dijéramos que Dios tiene amor, entonces limitamos ese atributo en Dios y hablaríamos como que la mano de Dios solamente es amor, pero la izquierda no. Pero Dios, cuando hablamos de la eternidad, Dios como el eterno es parte de un atributo personal. Es decir, que Dios no tiene eternidad. Él se mueve en la eternidad, pero Él es eterno. Que si Él no fuera eterno, entonces prácticamente Él quedaría limitado y suspendido en la eternidad. Y entonces aquí sí tendríamos que hablar de cuestiones, por ejemplo, ¿cuándo se formó Dios? ¿En qué momento Dios fue creado y engendrado? Sin embargo, nuestro Dios, hermano, no tiene eternidad. Él es la misma esencia de la eternidad. Vive en la eternidad y mira el tiempo de principio a fin del hombre. Por ser eterno, esta es una maravillosa bendición. Él conoce el suceso de todas las edades como si fueran presentes. Pero Él, hermano, para Él, escuche esto que va a mencionar. El libro de Eclesiastés, léalo, yo le recomiendo leerlo. Habla muchos aspectos y términos de lo que tiene que ver el Dios eterno frente o viendo el tiempo de los vivientes. Él, dice la palabra, que conoce todas las edades como si fueran presentes. Para Él no existe ni pasado ni futuro. Y si alguien dijera, ¿y el presente? El presente es parte del tiempo, pero Dios no está sujeto al tiempo. La Biblia dice que el presente Dios lo ve como si fuera pasado, y el pasado lo ve como si fuera futuro, y el futuro lo puede mirar como si fuera hoy. Y Dios dice que llama a las cosas, aunque no son, como si fueran, y las que son, como si no fueran. Es decir, hermano, lo real y lo no real, Dios lo puede conocer, ver, y también se mueve en eso. Bendigamos a Dios, hermano. Para Él no existe ni pasado ni futuro. La Biblia declara que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy. En Isaías 57:15 dice la palabra: porque así dice el alto y sublime, el que habita. Aquí está la respuesta que acabo de mencionar: el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Es decir, el eterno habita en la eternidad y el tiempo lo mira de principio a fin. Quiero imaginarme a Dios, quiero así presentarlo, como estar en una parte alta. Solo es un ejemplo muy humano. Y ahí abajo hay una línea de 1 metro que representa el tiempo. Pero al estar viendo de aquí arriba hacia abajo, entonces Dios ve el tiempo y le ve el principio y le ve el final y le ve el presente. Y de una sola mirada puede ver el tiempo, de tal manera que la palabra tiende a expresar. Hay un versículo maravilloso que dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, yo no voy a sacar mi calculadora como algunos tienden a hacerlo y a decir, bueno, vamos a hacer las cuentas. Si para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años, bueno, hacemos las cuentas, sumas, restas, y entonces, bueno,
una hora o un minuto representa para Dios tanto tiempo, pero no es así. Es solo un modismo para representar que Dios es eterno, que para Él, hermano, no existe tiempo. Es verdad que el tiempo, dice la palabra, se mide, y esto es importante. El tiempo se mide en años, meses, días, horas, minutos, segundos, milésimas de segundos. Pero en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no existen los años, los días y los minutos. Así es que es erróneo y equivocado decir este tipo de aplicaciones. Cuando muramos y el Señor nos redima y vayamos al cielo, allá va a haber mucho tiempo para disfrutar la eternidad. Esto es erróneo, es falso, es incorrecto. No podemos ir allá, va a haber mucho tiempo, porque entonces nos sujetaríamos a un tiempo. Cuando partamos de esta tierra y suceda el arrebatamiento de la iglesia y resucitemos, o si estamos vivos y vamos a ser levantados, a partir de ese momento hemos entrado a la eternidad. Ya estamos libres del tiempo, hermano. Ahora vamos a entrar a la eternidad. Ahora, eso no quiere decir que ya somos eternos, no, sino que más bien entramos a la eternidad, viviremos en la eternidad, pero sin ser eternos. Porque si fuéramos eternos, entonces nunca hubiéramos tenido un comienzo. Pero resulta que todos tenemos una fecha de nacimiento. Y nacimos en ese momento, en el tiempo. Y cuando, hermano, partamos a la eternidad, sea en el infierno o sea en la gloria de Dios, vamos a vivir en la eternidad, donde el tiempo estará ausente. Ahí no habrá calendarios, relojes atómicos, minutos, días, noche ni día. Ahí no se va a cuantificar el tiempo. Ahí simplemente entraremos a la eternidad, donde el tiempo dejará de existir. Qué maravilloso es esto, hermano, ¿no le parece? Pero cuando hablamos de Dios, Dios es eterno, gloria al Señor. Nuestro Dios no tiene eternidad, Él es eterno, vive en la eternidad y mira el tiempo de principio a fin. Para Él no existe ni el presente ni el pasado. Aleluya, bendiga al nombre de nuestro Dios. Dios es eterno. El Salmo 92 dice: antes que naciste en los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios, al ser eterno, no tiene principio ni fin. Por consiguiente, entonces nos enfrentamos a un Dios que no fue creado jamás en el pasado. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. A pesar de que hay un versículo o muchos versículos que dicen: yo te he engendrado hoy, hablando del Padre, a Jesús. Pero eso no quiere decir que Jesús fue engendrado en algún momento, en la eternidad o en el tiempo. Bueno, Él nació, se hizo humano y vino a esta tierra, tomó forma humana. Pero en su divinidad, Él es eterno. Gloria a Dios. Él es eterno por siempre. Dios no sufre ningún cambio porque no está sujeto al tiempo. Dios no se envejece porque es eterno. Dios es eterno y vive en la eternidad y mira el tiempo como de principio al fin. Dios no existe, Él es el gran yo soy. Dios es el ser eterno, es inmutable y no cambia porque es eterno, hermano. Es inmutable, ese es otro atributo, no cambia, no se envejece. Yo le estoy hablando del mismo Dios que conoció a Adán, Isaac, Jacob, Elías, Moisés y todos los hombres de Dios hasta nuestra época. Ese es el Dios
Juan 8:52. Jesús hizo una afirmación siendo Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy siempre va a estar presente en lo que es la identidad de la deidad y de lo que es el Dios eterno como un atributo glorioso. A continuación quiero hablarles de algunos pasajes bíblicos que tienen que ver con la eternidad o el Dios eterno en esa sustancia maravillosa. Alabe a Dios, hermano. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 15 dice: aquello que fue. Cuando leí por primera vez este versículo, yo lo palpaba y digo, parece un trabalengua. Aquello que fue ya es, y lo que habrá de ser, hablando en futuro, fue ya en el pasado, y Dios restaurará lo que pasó. O sea que estamos hablando de que Dios tiene acción sobre su creación y no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Dios hace cambios de acuerdo a su soberanía divina. En Hebreos 13:8 dice la palabra: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Segundo de Pedro 3:8: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Salmo 92: antes que los montes fueran creados, dice, y naciere en la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Alabe a Dios, hermano. Y finalmente, hablando de este atributo maravilloso, el tema de la eternidad es un tema difícil de comprender como humanos, porque nuestra mente está limitada en lo finito. Cada uno de sus atributos revelan a un Dios majestuoso e infinito, creador de todo el universo y del hombre mismo. Por eso, en esta línea, adoremos a un Dios que es extraordinariamente infinito y que nos podamos acercar a Él con humildad, pero también con reconocimiento. Cuando termine el tiempo y entremos a la eternidad, comprenderemos plenamente estos maravillosos secretos que hoy en día nos es muy complicado de profundizar, porque Dios es Dios. Alabado es Dios. Al final de esta vida presente, hermano, esto es maravilloso. Todos los hombres y mujeres entraremos enfrentando la eternidad, y en ese momento solo habrá dos clases de personas y dos destinos. Por eso hoy yo quiero decirle que cuántas veces tantos cristianos solo están perdiendo el tiempo yendo a una iglesia, porque están envueltos en una religión, pero que realmente en el término una relación con Dios, nada saben de Él, no lo conocen y prácticamente viven alejados de Dios. Y la palabra dice que un día vamos a entrar a la eternidad, y en la eternidad solo habrá salvos y perdidos, y unos irán al cielo y otros al infierno. Y la palabra nos relata en Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. En Romanos 6:23 la palabra nos enseña diciendo: porque la paga del pecado es la muerte, pero más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele la gloria a Dios, hermano. La eternidad es algo muy importante, pero el Dios eterno como atributo es una maravillosa gloria, porque estamos hablando de un Dios omnipotente, un Dios que es espíritu, un Dios que es eterno, un Dios que vive en la eternidad y que un día
como una gloria, yo así lo pudiera hoy mencionar y enumerar, que un día Dios nos va a permitir gozar de ese mover de la eternidad para poder disfrutar de los deleites de la gloria de Dios, pero no pasajeros, sino eternos. Mientras aquí vivimos en esta tierra, los deleites que vivamos, aún espirituales, son muchas veces pasajeros, pero en aquel día la gloria, la victoria, el éxito y sobre todo el disfrute será eterno, para siempre. Alabemos a Dios, hermano. Gloria a Dios. Podemos decir gloria a Dios, hermano. Bendito es Dios. Vamos a continuar. Gracias por estar muy atentos, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a un tema más. Yo espero que si usted nos ayuda, podamos terminar estos 3 temas generales. Y para todos quiero decirles que nos vamos a ir un poquito rápido y son 3 atributos que vamos a estar hablando hoy: la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Pero quiero y le tengo buenas noticias. Después de cada uno de estos atributos voy a estar haciendo 2 preguntas directas a todos, empezando por acá, los de medio y los de aquí. Así es que vamos a estar atentos porque va a haber 2 preguntas. En total van a ser 6 preguntas y las tengo aquí ya muy listas. Así es que podemos decir amén. Amén, hermanos. No se ponga nervioso. Muy bien. El primer tema o el primer atributo, bueno, el siguiente atributo que hoy tenemos es la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, es decir, el todopoderoso. Y le tengo algunos versículos de la Biblia para que entendamos lo que es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios se traduce como el todopoderoso. En realidad la palabra omnipotencia, escuche, se compone de 2 palabras: omni y potente. La palabra omni significa todo, de tal manera que la palabra omnipotencia se traduce como el todopoderoso. Pero bueno, vamos a hablar de versículos que demuestran la omnipotencia de Dios. Y aquí está el primer versículo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Segundo versículo, Lucas 1:37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Job 37:23. El Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Romanos 1:20. Y dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo. Jeremías capítulo 10 versículo 12. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. Solo estoy hablando de unos cuantos versículos, pero en realidad encontramos un vasto número de versículos bíblicos. Amén. Jeremías 10:12 dice: el que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. Y aquí tenemos la definición de omnipotente. Omni todo, potente poder, el todopoderoso. Job capítulo 42 versículo 1 y 2. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay ni pensamiento que se esconda de ti. Ahora vamos a hacer unas definiciones. Dios tiene poder absoluto, creando cosas de la nada. De la nada.
la omnipotencia divina es sin duda asuntos de impresionantes realidades, hablando de Dios, tal como la misma creación del universo y todo lo que en ellos hay. Hablando de Dios, dice la Biblia, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pero yo le quiero hacer una pregunta, y nos estamos acercando a un mundo importante. Yo le pregunto, ¿cómo creó Dios el universo? ¿Con qué recursos o herramientas? Alguien de su lugar diga algo, por favor. Todavía no estoy hablando de las preguntas, ¿eh? Con su palabra. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué dijo? Oiga, ¿acaso usó que algún elemento químico? No. ¿Alguna herramienta? Ninguna. La palabra simplemente dice que Él dijo y fue hecho. En el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Él puso límite a las aguas, Él creó las grandes estrellas, Él traspasa los montes y anda sobre la mar. Él dio, dice la palabra, a la lluvia, ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Tanto como la tierra, firmamento, ángeles y hombres tiemblan ante su presencia, porque Jehová es grande. Amén. Continuamos. La omnipotencia de Dios se puede apreciar de forma clara y contundente en el libro primero de la Biblia de la creación, que es el libro de Génesis. Mire, maravilloso está esto. El hombre, para crear, requiere tanto de herramientas como de materiales. Por ejemplo, para fabricar un auto requiere primero laboratorios, talleres, fábricas, después materia prima como plásticos, hules, materiales químicos, aleaciones de metales, etcétera, etcétera. Y requiere de personal capacitado para poder fabricar un auto. Nunca vamos a ver un auto que de la nada existió, o que solamente un hombre poderoso diga y se haga el auto, y el auto llegó a existir. El hombre no puede crear nada de la nada. Eso derrumba la falsa filosofía de la teoría de la evolución. De la nada, nada se puede crear. Sin embargo, esto no echa por tierra de que Dios no puede crear nada de la nada. El único que puede crear de la nada es Dios. Mientras si Dios simplemente dice, habla creando de la nada y con el poder de su palabra. Y aquí tenemos los versículos bíblicos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y llegó a ser la luz. Génesis 1:6. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y sucedió. Génesis 1:14. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y se separen las aguas de las aguas, y sucedió. Este versículo para muchas veces es confuso. ¿Cómo que haya expansión en medio de las aguas y se separen las aguas de las aguas? ¿Acaso el océano tiene dos tipos de aguas? No, no se refiere a eso. Aquí está hablando de la expansión. El mar es agua. Expansión es esto que vemos, el aire.
Pero después de esta expansión están las nubes. Ahí. ¿Sabía usted que el gran diluvio universal, el agua que anegó el mundo entero, fue agua que brotó de las cavernas de lo de abajo, pero también la expansión que estaba por encima de la atmósfera? Hoy en día nuestra atmósfera la cubre varias capas. Está la atmósfera, la estratosfera, la capa de ozono, que es una cubierta que protege a los vivos, a nosotros, de los rayos venenosos del sol. Pero en los días de Adán y Eva había una gran capa gaseosa, como hoy cuando vemos las nubes, pero esa era una capa gaseosa, era agua. Cuando sucedió el diluvio, esa capa gaseosa se desplomó y cubrió todo el mundo. Hoy en día está comprobado que si toda el agua que está evaporada en el ambiente se condensara, o más bien se convirtiera en agua, el mundo entero quedaría cubierto totalmente de agua. ¿Había usted pensado en eso? ¿O sabía esto? ¿Verdad que no? ¿Qué pasa cuando viene una gran tormenta y llueve? Se inundan ciudades, pueblos, quedan bajo el agua. Por ejemplo, los huracanes que sucedieron, y estoy hablando de huracanes solo regionales, pasó por ahí, por las Bahamas, por todo eso, desaparecieron para ya no volver a existir islas completas. Hoy en día hay mucha agua que no está exactamente en el mar. Los dos polos, norte y sur, es hielo, pero es agua. Usted puede viajar horas y horas en avión y no ver nada hacia abajo, porque son nubes y nubes y nubes. Esas nubes son agua. Si esa agua se desplomara, dejaría de haber tierra seca. Bueno, es un paréntesis solamente. Hermano, a eso Dios le llamó expansión. Dios separó el agua de los mares y la que estaba por encima, y vino el diluvio y el agua cayó, dice la Biblia. Pero también dice la Biblia, Génesis 1:26, entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El Salmo 33:6 dice la palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por medio del aliento de su boca. Usted se había puesto a pensar cómo Dios formó todos los ejércitos celestiales, hablando de los ángeles, que son miles de miles, millones de millones, billones de billones, trillones de trillones. Son incontables. Bendito es Dios. Qué maravilloso es hablar de que con el poder de la palabra, Dios, hermano, puede crearlo todo, porque Él tiene poder, tiene la palabra de poder, y la palabra de poder es decir, Él habla y es hecho en el nombre del Señor. Qué maravillosa bendición. Así es que yo hoy le quiero desafiar en su fe. ¿Acaso Dios no puede a usted responderle en ese problema que usted y yo tenemos, en esa necesidad? ¿Acaso no podemos decir: Señor, bendíceme y ayúdame y dame tu bendición? Y Él, con el poder de su palabra, mandar. Porque sabe usted que, le voy a decir una verdad si no la conocía: el diablo no es ni autónomo, ni tiene todo el poder, ni hace lo que le viene en gana, ni los demonios. Y le voy a revelar una verdad bíblica descubierta. Y me gusta decirlo, aunque el diablo se enoje. El diablo solamente es un sirviente criado de Dios. Él hace lo que Dios le permite y lo que le manda. Bendiga a Dios. Que anda engañando y seduciendo es cierto, pero que, hermano, el diablo no tiene todo el poder, aunque es poderoso. Una cosa es poderoso y otra cosa es omnipotente. Hay hombres encumbrados en el poder,
hombres en poder económico, político, en fuerzas, en conocimiento, en bienes. Pero Dios es poder en toda la extensión, como el Dios omnipotente. Yo no hablo del Dios poderoso, sino del Dios todopoderoso. Por eso, cuando se refiere a Dios se le habla el Dios de dioses, Señor de los señores, de los señorones, vamos a decir, el médico de los médicos. Alabe a Dios. No lo veo. No, hermano, le paramos. Yo creo, no veo que se goce usted. Es el Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores. Aleluya, bendito es Dios. Qué maravillosa bendición, hermano, tener a un Dios omnipotente, soberano, que mantiene bajo su gobierno todo el universo, ángeles buenos, ángeles malos, hombres, gobiernos de todo el mundo. Todo lo que sucede es bajo el propósito y permisión de Dios. Sin Él nada se mueve. Es más, la Biblia dice que ni siquiera una hoja cae si no es por la permisión de Dios. Él todo lo tiene, todo lo sabe. Bendito es Dios. Dios, de hermano, dijo a Satanás que podía oprimir a Job, pero que no podía tocar su vida, porque no se lo iba a permitir. Jesús le dijo a Pilato que ninguna autoridad tenía si no le era concedida de arriba de Dios. Alabado el Señor. Por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan milagros poderosos que emanan de su omnipotencia. Salmo 33, 6. Porque la palabra del Señor, dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca todas las estrellas. Bendito es el nombre del Señor. Qué maravilloso es tener a un Dios omnipotente. Bendito es Dios. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos hablando de que su poder está presente en la creación y en el control de todo lo creado. Quiero aplicar y cerrar este momento. Mire, la omnipotencia de Dios es un gran privilegio, porque aunque nosotros no somos omnipotentes, pero sí Dios nos reviste de poder. Él dice que vamos a ser glorificados, vamos a ser elevados, hermano, en poder. Y tenemos poder, alabado del Señor. Claro que sí, en el nombre de Jesús. Es decir, que su poder está presente en la creación y en control de todo lo creado. Y hoy pudiera decir que es una gloria y bendición ser hijos de Dios y ser creyentes del omnipotente Dios. Y mire lo que ha sucedido en las esferas. Yo no sé cuántos conocen a ese Dios omnipotente, pero no conocerlo de oídas, sino en su experiencia. Yo hoy le preguntaré, ¿alguien ha tenido experiencias donde Dios le glorificó en su poder a usted? Pues en la Biblia han sucedido ejemplos, pero Dios no quiere que esos milagros queden confinados solo en la Biblia. Dios quiere que esos milagros asombrosos se relaten ahora en día en la vivencia diaria. Mire, el libro de Daniel nos habla que Daniel fue echado en el horno, en el foso. Era como una cueva ahí, encerrado, oscuro, donde había leones hambrientos. Leones, no uno, leones. Y los que se portaban mal o los que eran condenados, los enviaban, no tardaban ni minutos y eran despedazados y tragados por los leones. A Daniel le acusaron porque sus enemigos, contrincantes, hicieron que el rey firmara un edicto de que el que adorara a su Dios durante 30 días tenía que ser enviado y echado al foso de los leones. Y lo sorprendieron.
¿Y qué pasó? Que Daniel, hermano, fue echado al foso de los leones. ¿Y qué pasó con esos leones? Dios cerró sus bocas, sus fauces. En el libro de Daniel, otra vez dice la Biblia que 3 jóvenes hebreos fueron lanzados a un horno que fue encendido 7 veces porque no se quisieron postrar ante la imagen de Nabucodonosor. Pudiera pasar ese mar rojo, el mar rojo se abrió, se partió en 2 y pasaron en seco. Oiga, qué milagros tan portentosos. Hoy en día hay evidencias. ¿Sabe usted que se han descubierto ruedas de los carruajes de los egipcios hoy en día en el mar rojo? Estaba leyendo un documental donde se descubrieron por ahí unas ruedas y se cree que era del carruaje de los egipcios, inclusive alguno del faraón. Porque aunque en las películas hablan que solamente todos se mueren y el faraón está allá afuera asomándose y viendo cómo, eso dicen las películas, pero la Biblia habla a lo contrario. Dice que el faraón y todo su ejército pereció. ¡Qué maravillosa bendición! Dice la Biblia que Moisés hizo brotar, pero no fue Moisés, fue el poder de Dios, agua de la peña en el desierto. Por la palabra, dice, de Elías, Dios respaldó, hermano, para que no lloviera durante 3 años y medio. Jesús ordenó al viento y al mar que se calmaran, y se calmó y hubo bonanza, dice la palabra. Y también la Biblia dice que Jesús alimentó una multitud, pero antes, por la palabra de Josué. Estos son milagros asombrosos, hermanos. Por la palabra de Josué, Dios detuvo, Dios, no fue Josué el que lo detuvo, sino fue Dios. Dios detuvo el sol y la luna por casi un día. O sea que en la historia hubo casi 2 días, un día largo de 2 días, de 47 horas casi. Sorprendente, hermano. Sorprendente. ¿Qué le parece? Jesús, hermano, alimentó a miles de personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Esto es poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Yo le preguntaré, ¿qué hombre puede hacer estos milagros? De los que aquí están, ninguno. Ninguno. Solo Dios. ¿Por qué? Porque es omnipotente. Para Él no hay límites. Puede bendecir a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dios es omnipotente. Bendiga el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor, hermano? ¿Preparado para las preguntas? ¿Sí? Bueno, pasamos al segundo atributo y le estoy aquí reservando las preguntas. La omnipresencia de Dios. Y adelanto, quizás hay una pregunta adelantada. ¿Qué significa la palabra omnipresencia de Dios? Alguien de ese lugar, por favor, díganos algo. Que Dios está en todo, que Dios está presente en todo lugar. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Bendigamos a Dios. ¿No se goza por tener un Dios omnipotente? ¿No se goza por tener a un Dios omnipresente? Él está aquí donde yo estoy, hermano. Él está donde está mi hermana. Él está donde está mi hermana María. Él está donde está mi hermana Lisette, hermana Avia. Él está donde está la hermana Minerva. Él está donde está la hermana Angélica. Él está donde está aquí la hermana Jamie. Él está donde está la hermana Verónica. Pero no está con nuestros familiares que se quedaron en casa porque no vinieron al servicio. ¿Es correcto esto? No. Él está allá también.
Pero eso no quiere decir que la bendición va a ser la misma. ¿Se da cuenta que hay diferencia? Yo le preguntaré, y le quiero hacer a una pregunta todavía adelantada. ¿Usted cree que Dios puede estar en todos los continentes a la vez? ¿Usted cree que Dios está en el segundo cielo? Y una pregunta más, no es capciosa, pero es importante. ¿Usted cree que Dios también puede estar en el infierno? Voy a tomar agua mientras. ¿Usted cree que Dios puede estar en el infierno? La respuesta yo se la dije anticipada ya casi. Si dijéramos que no, entonces a Dios lo limitamos. Que Dios no está para bendecir ahí en el infierno es una cosa, pero Él, no hay un solo lugar que no esté. Él está en todo lugar. En todo lugar. La palabra del Señor es clara. Dios está en todo lugar. El infierno es un lugar que Dios creó. El lago de fuego es un lugar que ya está preparado. Ahí también Dios no puede estar, o más bien no puede haber un lugar donde Dios no esté. En Jeremías 23:23 dice la palabra: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En todo lugar. Proverbios 15:3: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. A los malos aquí en la tierra, pero también los malos que se fueron al infierno, los observa. Mateo 18:20: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si aquí hay dos orando, ahí está Dios. Si allá en la casa están dos orando, tres, ahí está Dios. Si alguien está allá en el monte, allá arriba, orando, ahí está Dios. Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde huiré? Dice la Biblia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Quiero preguntar, ¿qué significa la palabra Seol? La sepultura, el lugar de los muertos. Dios está en todo lugar. Qué maravilloso es que entonces Dios está donde están los vivos, pero aún en el Seol, ahí Dios está. Bendito es Dios. Qué privilegio para los que en Cristo mueren. Hay bendición. No estamos fuera del abrigo de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Dios, hermano, no está sujeto al espacio. Nosotros sí. Él está en todas partes y por lo tanto, dice la palabra, no hay un solo lugar donde Dios no esté. Al ser Dios inmenso e infinito, se puede afirmar que Él está en medio de cada uno de nosotros. Alabado es el nombre del Señor. Aquí está la pregunta que hace un momento mencioné. ¿Alguien afirma que el único lugar donde Dios no puede estar podría ser el infierno? Pero esta afirmación es equivocada, porque sería limitar a Dios en su omnipresencia. Con este argumento sin sustento, pues su palabra dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? De tu espíritu, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú también estás. Bendito es Dios. El hecho de que Dios esté presente en todas partes no sugiere que cada objeto que vemos, es el Dios mismo en esencia. Aquí hay algo muy importante.
Se recuerda que cuando hablamos anteriormente, en algunos de los estudios, hablamos de algunas palabras muy importantes. Una de ellas fue el panteísmo. ¿Qué significa panteísmo? La palabra panteísmo es una palabra filosófica que enseña que todo lo que existe es Dios. Todo el universo, el todo es Dios. Y así no es. Esto es equivocado. Dios está en todas partes. Él creó todo el universo. Pero no, hermano, todo lo que vemos es Dios realmente. Porque entonces esto caería en una situación equivocada. El panteísmo enseña que todo lo que vemos físicamente y materialmente en el universo es Dios. Sin embargo, la teoría del panteísmo va en contra de la palabra de Dios. Pues Dios es espíritu y su omnipresencia nos muestra que Dios no está limitado a un universo, a lo creado. Él es Dios eternamente y para siempre. Alabado es el Señor. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Alabado es Dios. Todas las criaturas están sujetas al tiempo y al espacio. No podemos nosotros estar en 2 lugares a la vez. No podemos. Sin embargo, Dios, por ser omnipresente, no solo está en 2 lugares a la vez, sino que está en todos los lugares a la vez. Le voy a decir algo. La Biblia dice que Dios habita y su morada está en el tercer cielo. Pero por ser omnipresente, Él lo llena todo y está en todos lados. Él ve todo, sabe todo y está en todo lugar. Así es que como cristianos, mucho cuidado, porque Él sabe, está y conoce todo de nosotros. Al estar en todo lugar, Él en este momento, gócese en esto, hermano, porque Él está donde están nuestros seres queridos, nuestros padres, hijos, hermanos, familias, donde están los hermanos en Cristo. Él está en todo lugar. No hay un lugar que Él no esté. Bendito es Dios. Está presente en todo el universo, en cada galaxia. Está presente en todo el mundo, en cada molécula, en cada ser vivo. Está presente en cada individuo de todo el mundo. Está presente en cada suceso político y toma control para sus propósitos. Aunque usted no lo crea, pero Dios tiene control de todas las cosas y está presente. Y Él hace que los propósitos de Él se cumplan y que sus preceptos sean cumplidos conforme a los eventos proféticos. Él está presente en cada episodio y decisión de cada persona. Es tremendo esto. Él está presente en cada reunión de cada iglesia en todo el mundo. Qué maravilloso es tener, ¿no le parece?, a un Dios que está presente en todos los servicios. Por eso yo siempre en el pasado había expresado esta palabra, que a Dios no lo podemos en cada de nuestros servicios decirle: sé bienvenido, como dice, ven, entra. Cuando nosotros llegamos o venimos, Él ya está aquí. Nos vamos y Él sigue estando aquí. Por eso un día le dijo a Salomón: mis ojos estarán abiertos todo el tiempo, día y noche, en este lugar. Él está en todo lugar. Él sabe todas las cosas. Bendito es Dios. Dios está y conoce todas las cosas. Y esta aplicación o declaración bíblica es importante, aún las que son como las que no son. Él está en todo lugar, lo llena todo. El diablo, que es el enemigo de Dios, está limitado a un solo lugar a la vez. ¿Sabía usted que el diablo no es omnipresente, hermanos? ¿Quién sabía esto?
Levanten su mano los que sabían que el diablo no es omnipresente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el diablo no puede estar en todos los lugares. Yo quiero decirle que cuando alguien te está atacando espiritualmente, yo aseguro que no es el diablo directamente. Claro, es en su persona y en su plan maléfico. Él está presente, pero a través de sus estrategias, maquinaciones y todo, pero a través de sus hordas o jerarquías de demonios, agentes, pues, envía y toma control. De tal manera que el diablo ni sabe todas las cosas, ni está presente en todo lugar, ni tampoco tiene todo el poder. Es poderoso, sí. En lo que es la creación de ángeles, el diablo fue creado de manera poderosa y aunque fue desechado, él mantiene su poder de tal manera que, hermano, no olvide que en la Biblia, en las guerras angelicales, por ejemplo, en el libro de Daniel se nos habla que el diablo impidió a el ángel Gabriel que le llevara el mensaje y ahí estuvo batallando y Gabriel tuvo que mandar a llamar al arcángel Miguel. Y él vino al arcángel Miguel con más huestes angelicales y hizo una batalla tremenda. En el libro de Judas también la Biblia habla que tuvo un enfrentamiento el arcángel Miguel con el diablo. Ahí sí era el diablo en persona misma, que dice que disputaban, es decir, peleaban por el cuerpo de Moisés como para usurparlo, robarlo, para que no en él sucediera la redención final. Pero, hermano, dice la Biblia que el arcángel Miguel, ¿qué hizo o qué dijo? Que no se atrevió a ¿qué? A maldecir, sino que solamente pronunció: Jehová, el Señor te reprenda. O sea, él tiene poder, pero no es omnipresente, no está en todo lugar. Si está allá, no está aquí. Yo diría que él está como que en una esfera de control y quizás llevando a cabo las principales acciones militares o cuestiones que a él son de su interés para el día cuando el anticristo pueda tomar posesión. Es más, el diablo directamente, le brindará todo el poder al anticristo y se sentará con él en el templo de Jerusalén. Pero a pesar de que se le ha conferido cierto poder al diablo, no es omnipresente. Él está sujeto tanto al espacio y, hermano, al tiempo, y solo puede llegar a controlar los sistemas del mundo por medio de sus estrategias y organización, de ángeles caídos. Por eso adoremos, hermano, a nuestro Dios, que es eternamente poder y que está en todo lugar, ahora y por siempre, y en cada uno de nosotros. Alabamos a Dios. Dele la gloria al Señor, hermano. Qué maravilloso es tener a un Dios omnipresente. Y el tiempo se nos ha ido y no podemos ya continuar. El tercer tema es omnisciente. Esto lo dejamos para el próximo jueves. ¿Les parece bien, hermanos? Así es que hoy los tres atributos que hoy pudimos hablar fueron ¿cuáles? ¿Cuáles fueron? Y le voy a preguntar, a ver, díganos, hermana, ¿cuáles fueron los tres atributos que hoy hablamos? Hermana Verónica, díganos cuáles son los tres atributos que hoy tocamos. ¿Sí? ¿Y cuál otro? Omnipresente. ¿Y uno más? Ese todavía no lo tocamos. El primero, ¿cuál fue? El Dios que... ¿Alguien por aquí puede ayudarles? Y hablamos de otro atributo, el eterno.
el eterno Dios, ¿verdad? Póngase de pie, oremos a Dios, dándole gracias al Señor por esta grande bendición que Dios nos ha dado en esta hora. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Padre, por la palabra que hoy tú nos das, Señor. Yo te pido, Dios, que la palabra tuya pueda, Señor, traer bendición en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por tenerte a ti como el Dios Todopoderoso. Qué privilegio. Por eso tu palabra dice, que tus hijos se amparan bajo la sombra del Omnipotente, se gozan al tener a un Dios eterno, invisible, que aunque el mundo no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque está y es real. Alabado es Dios. Gracias, Dios eterno, Dios poderoso, Dios omnipresente, que estás con nosotros siempre. Nunca nos has dejado y nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por esta palabra.